imaginas si una noche cualquiera, mientras atiendes tus asuntos cotidianos, te encuentras cara a cara con un ser que parece salido de una leyenda? Un duende. Dicen algunos un guardián de los bosques. Dicen otros. Pero, ¿y si esa presencia no es solo un mito, sino una realidad que habita en las sombras? Esta noche, y te asuste, te trae una historia donde un duende, guardián de un árbol ancestral, esconde secretos tan oscuros como las raíces que se extienden bajo la tierra. Este ser diminuto, con su risa inquietante y su mirada penetrante, protege un misterio que pocos se atreven a desentrañar. Aquellos que han intentado acercarse han sentido en su piel el peso de un terror primitivo, un miedo que transforma lo cotidiano en algo profundamente inquietante. Así que prepara tu mente y sobre todo tu espíritu. Comenzamos. Buenas noches, mi nombre es Ángela. Vivo en una ciudad tranquila, rodeada por un campo que parece haber sido sacado de un cuadro. Es el lugar perfecto para aquellas tardes en las que solo deseas oír el susurro del río y los ecos inquietantes de la naturaleza. Tengo un pequeño negocio que suelo atender hasta las 10 de la noche. Desde la puerta de mi tienda puedo ver la orilla del río y los imponentes eucaliptos que se destacan por ser tan altos. Estos árboles, con sus troncos robustos de más de 2 metros de diámetro, parecen haber existido por décadas, tal vez 80 años o más. Cuando íbamos caminando con mi hija por el río, vi a uno de ellos, su base estaba oscura, como si el fuego lo hubiera consumido alguna vez, pero no de manera total. Esa quemadura le daba un aspecto siniestro, como si escondiera algo más. Esa tarde, mientras yo estaba vendiendo, mi mirada se dirigió hacia aquel árbol. Fue entonces cuando lo vi, una persona pequeñita, envuelta en un manto, vestida completamente de negro, con un sombrero grande que ocultaba casi todo su rostro, excepto una sonrisa torcida y extraña que me miraba fijamente. Su cara estaba ya un poco vieja. El miedo me paralizó por un instante. No sabía si acercarme a mirar mejor y averiguar qué era. Parpadeé, y la figura desapareció tan rápido que me convencí de que era producto de mi imaginación. Mi mente, buscando una explicación racional, pensó que quizás había visto a un niño travieso que se había alejado de su madre. Sin embargo, algo en mi interior sabía que aquello no era humano. Cuando llegué a casa, mi hija ya había terminado sus tareas. Mi esposo estaba en la cocina y nos sentamos juntos a cenar. Intenté fingir normalidad, pero la imagen de aquel ser seguía rondando mi mente como una sombra que se negaba a disiparse. Decidí no decir nada. No quería inquietar a mi familia con lo que podría haber sido solo una exageración mía. Los días transcurrieron, pero una sensación de pesadez comenzó a envolver mi hogar, como si una presencia oscura se dibujara sobre nosotros. El árbol en el río se convirtió en una obsesión y no podía dejar de pensar en lo que había visto. Mis noches se llenaron de pesadillas. En ellas veía a la figura con la sonrisa torcida que se expandía hasta devorar a toda mi familia, dejándome sola en un vacío oscuro. Una noche desperté bruscamente, con el corazón latiendo a 1000. Un ruido seco, como si algo pesado golpeara contra la pared, resonó en la casa. Miré el reloj. Eran las 3 de la mañana y ya se me había ido el sueño. La sensación de que algo estaba terriblemente mal se apoderó de mí, más fuerte que nunca. Sin hacer ruido, me levanté de la cama, cuidando de no despertar a mi esposo ni a mi hija. Con cada paso, el miedo se intensificaba. El ambiente se sentía tan cargado. Caminé lentamente hacia la ventana que daba al río, el mismo lugar donde había visto al extraño ser. Todo parecía normal, excepto por un detalle: el árbol. Su silueta se había tornado más oscura que el resto, y había algo en su base como algunos bultos negros.
Entre las sombras, el contorno de la figura apareció de nuevo, más nítido, más real, con aquella sonrisa perturbadora que parecía desafiarme a mirar más de cerca. Claramente, eso no era un niño. Mi respiración se detuvo cuando vi que la figura levantaba lentamente una mano, señalando directamente hacia mi ventana, como si estuviera esperando que hiciera algo o que me acercara. Las sombras de los árboles se movían de manera extraña, como si estuvieran vivas, y en especial ese árbol grande. Entonces, mis ojos se fijaron en el pequeño que había visto hace días, y que justo ahora me veía él a mí. Me ganó la curiosidad y de una vez quería retar a ese ser. Me abrigué y salí. Con cada paso que daba ese extraño ente parecía alejarse de mí. Sin embargo, el terror me invadió por completo. Supe entonces que no podía quedarme en esa casa, no esa noche, porque sabía que ese duende me había seguido. Desperté a mi esposo y a mi hija, inventando una excusa sobre una fuga de gas. Al día siguiente, decidí armarme de valor y regresar. Al principio, todo parecía en orden. Los muebles estaban en su lugar, la casa estaba en silencio. Pero esa sensación de ser observada no me abandonaba ni por un instante. Decidí buscar respuestas. Fui a hablar con uno de los vecinos más antiguos de la urbanización, un hombre mayor que había vivido allí desde antes de que la mayoría de las casas fueran construidas. Su rostro se arrugó con preocupación cuando le conté lo sucedido. Me miró fijamente con ojos que parecían haber visto al mismo ser que yo vi. Un largo silencio se extendió entre nosotros, como si él estuviera decidiendo si debía decirme lo que sabía. Finalmente, su voz tembló al comenzar a relatarme una antigua historia que se contaba en la ciudad, una que pocos conocían y que aún menos se atrevían a repetir. Años atrás, mucho antes de que la urbanización existiera, aquel lugar era un bosque oscuro, denso y casi impenetrable, habitado por criaturas que, según las leyendas, nunca debían ser perturbadas. Espíritus de la tierra, guardianes de secretos antiguos, y entre ellos los duendes, pequeños seres con corazones negros y sonrisas engañosas. Los árboles de eucalipto habían crecido sobre los restos de esas antiguas presencias, sellando lo que nunca debía ser liberado. Los habitantes del lugar sabían que esos árboles no eran comunes, eran los guardianes de un umbral que separaba nuestro mundo del suyo. Sin embargo, con el tiempo, la expansión de la ciudad y la construcción de viviendas habían roto ese sello. Los cimientos de las casas habían perforado la tierra sagrada, despertando lo que había estado dormido por siglos. «Lo que viste», dijo el hombre, con voz quebrada, «es uno de ellos, un duende. No es un niño ni una ilusión, es una entidad antigua, y su presencia significa que el umbral entre su mundo y el nuestro se está debilitando. Una vez que lo has visto, no te dejará en paz. Puede tomar la forma de lo que más temes o de lo que más amas, solo para confundirte y arrastrarte a su reino». Un escalofrío recorrió mi espalda mientras escuchaba sus palabras. Algo en su tono y en la gravedad me hizo creer cada palabra. Me contó que muchos años atrás, los primeros colonos habían intentado destruir aquel bosque, pero misteriosas tragedias les habían obligado a desistir. Accidentes, desapariciones y locura eran el precio por atreverse a desafiar a los guardianes. El hombre me advirtió que no debía regresar a la orilla del río, que evitara aquel árbol en particular. Pero había algo en su voz, una nota de desesperanza, que me hizo dudar de que fuera suficiente. «Una vez que lo has visto», repitió, «no hay vuelta atrás». Esa noche, el miedo no me permitió dormir. Escuché ruidos que no pude explicar, pasos ligeros en el pasillo, risas apagadas que parecían provenir de las paredes, y lo peor de todo,
susurros en un idioma antiguo, sin palabras, pero cargados de una maldad indescriptible. Mi esposo y mi hija dormían profundamente, ajenos al terror que me consumía, pero yo sabía que el duende estaba cerca, acechando, esperando el momento adecuado para volver a aparecer. Los días siguientes estuvieron cargados de inquietud creciente. A pesar de habernos mudado temporalmente a la casa de un familiar, no podía sacarme de la cabeza la sensación de que algo oscuro y antiguo se estaba manifestando en nuestras vidas. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la pequeña figura de negro y la de los bultos en la base del árbol, tan vívidas como la primera vez. Era como si esos recuerdos se hubieran grabado en mi mente, dejando una cicatriz profunda e imborrable. Una mañana, impulsada por una mezcla de necesidad y desesperación, decidí regresar a la casa para recoger algunas pertenencias. Sabía que no podía seguir huyendo, pero cada paso que daba hacia la urbanización se sentía como una marcha hacia lo desconocido. Al llegar, noté que el ambiente era extraño, casi irreal. Un silencio opresivo había caído sobre el lugar, como si el aire estuviera cargado de una tensión invisible. Los pocos vecinos que me crucé evitaban mi mirada, pero en sus rostros vi algo que me heló la sangre: nerviosismo, miedo y una comprensión clara de que algo no estaba bien. Entré en la casa con el corazón palpitando en mis oídos. Subí directamente a mi habitación para empacar algunas cosas. El interior estaba sumido en sombras, como si la luz natural se rehusara a penetrar en las paredes. Al abrir el cajón de la mesita de noche, encontré una vieja libreta que no recordaba haber visto antes. Era pequeña, con una cubierta de cuero desgastada. Parecía haber estado allí por mucho tiempo, pero estaba segura de que nunca antes la había encontrado. La curiosidad me venció y comencé a hojearla. Las páginas estaban llenas de notas y dibujos, como un diario compartido por diferentes manos a lo largo de los años. Algunos dibujos eran primitivos, otros detallados con una precisión que solo podía ser fruto del miedo. Pero lo que más llamó mi atención fue una sección específica que hablaba sobre los árboles del río y los seres que habitaban en sus sombras. Los relatos hablaban de guardianes antiguos, entidades que habían sido selladas en la tierra mucho antes de la llegada de los humanos a la zona. Las descripciones eran vagas, pero lo suficientemente inquietantes como para hacerme sentir una opresión en el pecho. Sin embargo, lo más perturbador fue encontrar una descripción detallada de un ritual que podía despertar a esos seres de su sueño. La escritura se volvía caótica en esa parte, como si la mano que la escribió estuviera temblando de terror. El ritual involucraba ofrendas hechas en la base de los árboles, justo en el lugar donde había visto a ese duende y esos bultos negros. No eran ofrendas comunes, eran sacrificios, entregas de sangre y objetos personales que ataban al ofreciente con la entidad. Los últimos párrafos estaban casi ilegibles, pero las palabras "nunca deben ser perturbados" se repetían como una advertencia desesperada. De repente, un ruido sordo resonó en la casa, como si algo pesado hubiera caído en el piso de abajo. Mi corazón se detuvo por un segundo. Cerré la libreta de golpe y me quedé inmóvil, tratando de escuchar con más atención. El silencio era tan denso que parecía que las paredes mismas estaban conteniendo la respiración. El aire se volvió más frío y un escalofrío recorrió mi espalda, como si alguien hubiera pasado por detrás de mí. El ruido se repitió, esta vez más cerca. Bajé despacio las escaleras, cada ruido del suelo sonando como un disparo en el silencio. Al llegar al último cuarto del piso de abajo, lo que vi entonces me hizo retroceder, con el corazón latiendo desbocado. En el suelo, justo frente a la puerta, estaba uno de los bultos que había visto aquella noche, envuelto en tela negra,
con un olor a humedad y putrefacción que se extendía por la habitación. Me arrodillé, incapaz de moverme, mientras una risa suave y malévola resonaba en mis oídos, proveniente de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era la risa de un niño, o algo que intentaba imitar a uno. La libreta que aún sostenía en mis manos comenzó a temblar y sentí que algo se movía dentro de ella, como si las palabras y dibujos estuvieran vivos. Una presión en mi cabeza me hizo levantar la vista hacia la ventana. Allí, bajo la luz suave del día que empezaba a apagarse, vi la sombra de la figura oscura, mirándome desde la base del árbol, su sonrisa torcida aún más marcada. Estaba esperándome y sabía que no sería la última vez que la vería. Los días posteriores transcurrieron en una extraña calma. La opresiva sensación que había envuelto la urbanización durante semanas parecía haberse desvanecido y la vida comenzó a retomar su ritmo habitual. Las risas de los niños regresaron a las calles y los susurros de miedo que antes se escuchaban en las conversaciones de los vecinos se fueron apagando. Sin embargo, yo sabía que algo había cambiado profundamente, algo que los demás no podían percibir. Decidimos volver a nuestra casa, aunque mi hija y mi esposo intentaban recuperar la rutina. Yo no podía dejar de pensar en los eventos recientes. Era como si una sombra invisible se hubiera instalado en mi mente, una presencia que no me dejaba olvidar lo que había despertado en ese lugar. Una tarde, mientras ordenaba mi tienda, me volví a encontrar con la pequeña libreta que había dejado olvidada en un rincón. Sentí un escalofrío al tocarla, pero, impulsada por una mezcla de curiosidad y temor, decidí abrirla nuevamente. Al pasar las páginas, noté algo que antes había escapado a mi atención, una última página que parecía haberse ocultado, como si no quisiera ser descubierta. En esa página, con una caligrafía diferente a las otras, se leía una única frase: el que despierta a los guardianes se convierte en su vigilante. La frase resonó en mi mente con una claridad inquietante y de inmediato comprendí su significado. Sin darme cuenta al leer la libreta esa primera vez, había liberado a los guardianes de su antigua prisión, sino que también había transferido a mí la responsabilidad de vigilar y mantener el equilibrio en ese lugar. El impacto de la revelación me golpeó como un peso. Ya no era solo mi hogar. Ahora era un lugar sagrado, una puerta entre nuestro mundo y el de ellos. Y yo, sin darme cuenta, me había convertido en su protectora. Esa misma noche, mientras el resto de mi familia dormía, me dirigí a la orilla del río, atraída por una fuerza que no podía resistir. Al llegar al lugar donde había visto por primera vez al duende, me detuve. Allí, entre las raíces retorcidas del árbol con la base ennegrecida, la tierra parecía latir suavemente, como si algo debajo de ella estuviera respirando. De repente, sentí una presencia detrás de mí. No tuve que voltear para saber que estaba allí. La pequeña figura de negro, con su sombrero grande y su sonrisa torcida, había regresado, pero esta vez no sentí miedo. Algo dentro de mí sabía que este encuentro era inevitable. El duende se acercó lentamente, sus ojos brillando con una malicia antigua. Extendió su pequeña mano hacia mí, y por un momento el tiempo pareció detenerse. Sabía lo que debía hacer. Acepté su mano, y al hacerlo, sentí como una energía fría y poderosa recorría mi cuerpo, conectándome con la tierra, con los árboles, con el río y con ellos. La figura desapareció tan rápido como había llegado, pero su presencia permaneció en el aire, en el susurro de las hojas, en el murmullo del agua. Me quedé allí, de pie, sintiendo el peso de mi nueva responsabilidad. Sabía que no podía huir de lo que ahora era parte de mí.
Al amanecer, regresé a casa. Todo parecía normal, pero yo sabía que nunca volvería a ser la misma. Mi vida había cambiado para siempre. Ahora era la vigilante, la guardiana de un secreto antiguo, de un umbral que debía permanecer cerrado. Y sabía que mientras mantuviera mi promesa, ellos también cumplirían con la suya, porque en ese lugar, donde el río susurra y los eucaliptos se alzan como gigantes, hay cosas que nunca deben ser perturbadas. Y yo, por el resto de mis días, sería la que se aseguraría de que el equilibrio no se rompiera, porque si lo hacía, sabía que el precio sería más alto de lo que cualquiera podría imaginar. Gracias por oír mi historia. Saludos. Así que ya lo sabes. Si alguna vez escuchas el murmullo del río o sientes que los eucaliptos te observan, no te detengas. Sigue adelante y no mires atrás, porque hay cosas que es mejor no despertar. Y recuerda, hay secretos que deben permanecer enterrados, lejos de la curiosidad humana. Bad imda el vortazmel.